¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. Este fin de semana, como mandan los cánones, había que visitar un gran centro comercial y ver si el pre-Black Friday era capaz de adelgazar las cuentas familiares. De lo visto este fin de semana saqué dos conclusiones. En primer lugar, la poca cantidad de bolsas que habían salido a pasear respecto a sus tiendas de origen, y en segundo lugar, el lema que llevaba una familia impresa en su camiseta: calentando motores para la Navidad. Los que han calentado motores para el fin de año son los mercados. Hemos visto subidas desde el 26 de noviembre del 8,5% en la renta variable desarrollada, del 7,8% en la renta variable emergente y subidas del 2,2% en el euro. Hemos visto también rebaja de los bonos en sus rendimientos, 56 puntos básicos en el 10 años norteamericano. Durante la semana pasada hemos visto subidas del más del 2% en el S&P, hemos visto subidas del 1,9% en el Nasdaq y del 3,5% en la renta variable europea. El euro se apreciaba, como decíamos antes, un 2%. El catalizador para ver estas subidas en esta primera parte del acelerón han sido los cierres de cortos. No solo hemos visto grandes noticias con gurús cerrando sus posiciones bajistas, sino que también Goldman Sachs en su análisis nos decía que los hedge funds con metodología CTA estaban realizando las mayores compras a 10 años no vistas desde que llevan un recuento de este dato. ¿Por qué están cerrando posiciones? Por unas perspectivas sobre menores tipos de interés. Está caldeándose el mercado porque la perspectiva sobre una mejora en el futuro con mejores tipos de interés es lo que el consenso estima oportuno para el largo plazo. ¿Por qué estaban estimando mejores tipos de interés para el largo plazo? Porque veíamos un dato de IPC en Estados Unidos que sorprendía al mercado con niveles del 3,2% frente al 3,3% esperado. Pese a haber visto cómo la inflación subyacente se situaba en el 4%, datos posteriores con rebaja de los precios de producción industrial y también caídas en las ventas minoristas hacían que en el cómputo global los inversores pensaran que es factible ver menores tipos de interés en Estados Unidos para el año que viene. También en Europa vimos buenas noticias, sobre todo por la parte de perspectiva de los inversores. Mejoras del dato del CIU alemán hasta niveles de 9 frente al 6 anterior y frente a meses atrás en los que este indicador estaba en terreno negativo. Pero ya saben que mientras los catalizadores de mercado pueden ir por el lado positivo, afianzando la subida de los mercados, podemos estar viendo datos negativos en una dirección totalmente opuesta. Esto pasa igual que en Navidades, cuando al final de las mismas vamos a ver nuestra cuenta corriente y está en claro déficit respecto al inicio. Hemos visto durante las últimas semanas comparecencia de algunas compañías retailers. En el caso de Walmart se dejaba un 8% en la semana tras decir que en los últimos compases de su trimestre fiscal ha visto cómo el consumo del ciudadano norteamericano ha venido abajo. Sobre todo pensamos que es por el deterioro del mercado laboral. En las últimas semanas, sobre todo en la última, hemos visto cómo las peticiones de subsidio por desempleo continuas en Estados Unidos se sitúan en máximos de los 2 últimos años. Puede que esto esté detrás de las noticias constantes que estamos viendo de impagos en Estados Unidos. Estamos viendo cómo la tasa de default en el high yield norteamericana se alza hasta niveles del 5%, y estamos viendo cómo los defaults en la parte de commercial real estate están en máximos de la última década. No tenemos que perder de vista la evolución de las materias primas, no todo es petróleo, y estamos viendo cómo en las últimas 6 semanas, semana tras semana, el precio de las commodities está a la baja. No todo es geopolítica, detrás podemos estar ante un deterioro del crecimiento. En el último informe que Bank of America de manera semanal publicaba, no solo veíamos un afianzamiento de las entradas en renta variable, sino también veíamos la primera salida semanal de flujo en bonos norteamericanos desde febrero de este año, y también en una encuesta que realizaban a los grandes gestores de fondos veíamos cómo estos están viendo que España estaría a la cola en su apetito inversor como consecuencia de la inestabilidad política del país. Esta semana a la que nos enfrentamos no será habitual porque tenemos el jueves cierre del mercado norteamericano por la festividad de Acción de Gracias y el viernes tendremos un cierre anticipado del mercado.
Durante la semana estaremos muy atentos a la comparecencia que tendrán todos los banqueros a nivel internacional, banqueros del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal, y estaremos muy atentos a las actas de las últimas reuniones de la Fed y del Banco Central. También muy atentos hoy y mañana a las subastas de deuda del Tesoro norteamericano en el 20 y en el 2 años, y estaremos muy atentos a la publicación de resultados por parte de las compañías retailers. Habrá que ver cuántas bolsas se contabilizan durante este periodo festivo de compras y ver cómo va evolucionando el consumo norteamericano. Será muy importante ver los primeros datos que conozcamos durante el fin de semana siguiente. Como todas las semanas, les traemos dos ideas para confeccionar su cartera de manera diversificada. En la parte de fondos de inversión, BlackRock Emerging Market Funds, un fondo con talante Quality Value que podría ser óptimo para canalizar sus inversiones en mercados emergentes de renta variable. En el lado de inversión directa, Analog Devices, una compañía que nos ofrece potencial de revalorización del 25% en Estados Unidos y creemos que no está tan cara como sus competidores. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde podrán encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de BK Finance.